Aldo Rodríguez, encargado del mensaje y la palabra del Señor. Amén. Saludo con la paz del Señor en esta mañana. Amén. Verdaderamente nosotros tenemos que decir que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Sus pensamientos son mucho más altos, más sublimes. Viniendo hasta aquí le decía a mi esposa, la verdad que hoy no estoy ni para saludar con la paz del Señor. Desde el jueves que ando mal, ¿sí? Con la garganta tomada, encima, bueno, después el día viernes orando, uno no se contiene para orar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y después encima estar predicando la palabra de Dios en la vigilia. Así que pensaba, bueno, le voy a hacer predicar al hermano Andrés o al hermano evangelista. Amén, ayer predicó el hermano Eduardo. Y encima andaba con dos pensamientos, me estaban dando vuelta en mi corazón. Amén. Y cuando nuestro hermano estaba haciendo la apertura del culto, Dios terminó de confirmar la palabra. Amén. Y esta palabra es algo que uno como predicador o como pastor, quizá le gustaría encarar un mensaje o hacer algo para un domingo que sea especial. ¿Sí? Tenemos el concepto, a veces una estructura, el sábado enseñanza, el martes estudio bíblico en el seminario, bueno, el miércoles o jueves oración, el domingo el culto para la familia. Pero son estructuras que nosotros muchas veces ponemos para seguir un orden, ¿sí? Para no hacer algo metódico y bueno, más o menos ir variando y también ministrando las necesidades y los quehaceres del pueblo. Pero hay momentos que Dios a veces rompe esas estructuras y nos pone en situaciones donde Él nos quiere hablar de manera puntual. Si bien soy de repetir los mensajes o de un versículo quizás hacer una serie de mensajes, ¿sí? No por mi conocimiento, sino por la riqueza que tiene la palabra del Señor. El Espíritu de Dios me daba la respuesta ayer. O sea, Dios viene tratando conmigo de por qué el día viernes no pude dar la enseñanza, pero sí una predicación y un énfasis de especial manera de lo que Dios quería hablar. Tanto es así que mi hermana se me acercó ayer y me decía, hermano pastor, me destruyó el día viernes. Amén, gloria al Señor. Bueno, en principio decían, la estimé. Sin embargo me dijo, no, Dios habló a mi vida y trató conmigo. Porque durante toda la semana tenía una cuestión con Dios. Y Dios se encargó de contestarme el día viernes. Así que en cierta forma, en mi debilidad humana, me quedé tranquilo. Bueno, gloria al Señor. No me enredé en la introducción, porque uno como profesor bíblico, encima enseño homilética, ¿usted cree que yo no me examino? Yo me escucho, amén, después en la predicación y me saco el cuero que usted no se imagina. Digo, qué desastre que prediqué el otro día, qué mal, ¿cómo hice esta introducción así? Porque uno siente la responsabilidad de que delante de uno hay un pueblo. Y no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Amén. Y digo todo esto porque justamente tengo que repetir, no en la introducción, sino en el contenido que Dios había puesto en mi corazón, lo que iba a hablar el día viernes. Por eso quiero leer la Biblia. Quizás sea como un estudio bíblico, que hace rato que no doy estudios bíblicos. Lo que usted escucha generalmente de mí son meditaciones de la palabra. Pero si tengo la necesidad de enseñarlo a esto. Y Dios es sabio, amén, porque estamos nosotros en un lugar especial. Estamos en un lugar especial porque por la gracia y misericordia de Dios
Dios nos está concediendo varios predicadores. Hay lugares donde el pastor es como el llanero solitario. Hace y deshace a su antojo, es el único que siempre predica y el problema radica cuando después el pastor no está. Sin embargo, nosotros, por la misericordia del Señor, tenemos esta particularidad. Tiramos una semilla y sale y brota un predicador. Amén. Hay varios aquí. Pero ser predicador no es solamente alguien que está vociferando en este púlpito, sino ser predicador nos debe a nosotros hacer reflexionar y llegar a una conclusión de que es una responsabilidad. Es por eso que Dios me puso esta palabra encima, como es el Espíritu Santo. En un inconveniente que teníamos con el hermano Daniel antes de empezar el culto, Dios confirmaba, ¿sí? Porque a veces nosotros en nuestra carnalidad le pretendemos decir a un siervo de Dios lo que tiene que decir, cuando no somos nosotros los que le tenemos que decir qué es lo que otro tiene que decir, sino hay alguien que viene sobre nosotros. Si realmente somos predicadores, ¿cuántos de los que están aquí son predicadores? Alabado sea Dios. Si usted es predicador, no se va a dejar llenar la cabeza por ningún hombre, ninguna institución, ninguna regla de algún, aleluya, trasnochado que haya puesto como presidente de una obra, sino conforme al principio bíblico. Vino el Espíritu de Jehová sobre mí. Y por eso, como pastor, hoy tengo esta responsabilidad con las últimas fuerzas que me quedan en mi garganta. Pero Dios sabe el por qué quiere hablarlo. Porque a veces hace falta que el Señor ajuste un poco la clavija en cada uno de nosotros, que tenemos una responsabilidad muy grande. No sé si usted tiene noción realmente o dimensión de lo que es estar detrás de este púlpito y las cosas que nosotros decimos para aquellos que nos están oyendo. No sé si es consciente. Yo soy consciente y ¿sabe qué? Me da temor. Oh, Shakamai. Por eso, así como estamos de pie, quiero leer en Isaías, capítulo 61. Voy a leer los mismos versículos que leí el día viernes. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso primero, dice así la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2 se lo voy a agregar porque fue justamente un pasaje que cité en un sueño, en una revelación a los 3 días de haberme convertido a Cristo sin jamás haber leído la Biblia. Se lo leo simplemente por gusto personal. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Ahora sí vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2, dice así la palabra del Señor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo
y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Le agrego el verso 3. El motivo por el cual nosotros, consiervos míos, prospecto de predicador que hay aquí presente y de los que nos ven a través de las redes sociales, el por qué es tan necesario que Dios nos refresque la memoria o nos enseñe estos conceptos básicos del predicador, porque el verso 3 nos apremia, porque estoy seguro que estamos en este tiempo. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero así te dice el Espíritu Santo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Tomen asiento, por favor, iglesia de Dios. En este estudio de la palabra, día domingo, es raro, para nosotros comenzar a analizar un tema, debo siempre de presentar la palabra clave de ese tema. Y si usted me ha seguido, ha comprendido lo que estoy exponiendo, enseguida saca la conclusión de qué vamos a hablar, de la prédica. ¿Y qué es predicar? Ya habíamos dicho por arriba el día viernes que predicar es un principio de dar o proclamar un mensaje que nos haga comprender. Esto es indispensable. Yo conocí predicadores que hablaban, tenían una excelente retórica, pero ¿sabe qué? Cuando uno les quería prestar atención o llegar a una conclusión en nuestro entendimiento, ¿qué es lo que quería decir? No les comprendía nada. Había un predicador chileno que era famoso, que no lo vamos a nombrar, pero quizás el hermano lo conoció, que venía cada tanto allí a nuestra congregación. Y yo casi que era fan, porque me gustaba el tono grueso de la voz, la técnica y las palabras difíciles que utilizaba, porque a mí siempre me gustó conocer las palabras y los vocabularios. Para que usted tenga una idea, bueno, hoy existe el celular y los niños se entretienen con eso. Mi papá cuando agarraba la tele no se la prestaba a nadie, así que ¿sabe qué leía yo para entretenerme? Diccionarios, enciclopedias. Era un niño particular. Entonces cuando venía este hombre, yo me gozaba porque, wow, qué bien que habla, cómo usa el idioma. El problema es que no le entendía. O sacaba la conclusión de que decía muchas cosas, pero no había contenido en sus palabras. Porque volviendo al principio, predicar es dar o proclamar un mensaje. Pero ¿sabe para qué? Para hacernos comprender por medio de la doctrina, ideas, conceptos bíblicos, y hasta muchas veces nos reprende o nos alienta. Digo estas cosas porque cuando estoy enseñando por la gracia de Dios homilética en las reuniones de varones,
aunque hace rato que no las hacemos y las tenemos que retomar. Aquellos que estaban conmigo en la clase de homilética, quizás se recordarán que hay dos clases de predicadores: los predicadores efectistas y los predicadores efectivos. Los efectivos son aquellos que envían un mensaje de parte de Dios, que es el siguiente: si hay allí entre el público algún fornicario, el predicador efectivo dirá: arrepiéntete, tú que estás en fornicación, porque a Dios no le agrada. Es efectivo porque el mensaje era puntual. Había un fornicador. El efectista no es efectivo. El efectista, ¿sabe qué hace? El efectista lo que provoca o lo que trata de provocar es justamente el efecto que fue a buscar: que la gente se emocione, que la gente llore, que la gente se alegre. Eso es lo que va a buscar. Hay gente que sabe manipular los sentimientos, pero ¿sabe qué? No fue efectivo, porque el pecador sigue siendo pecador. Porque si usted cree que el efecto, hermano, aleluya, provocado por el efectista es lo que Dios está buscando, permítame decirte que está completamente equivocado. Porque el verdadero mensaje de Dios siempre producirá dos cosas. Pregúntele al apóstol Pedro, puesto en pie, lleno del Espíritu Santo, habló, predicó, y 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, vinieron a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque lo que predicó había compungido el corazón de los oyentes. Amén. Fue efectivo el mensaje. Pero ¿sabe qué? También hubo otro llamado Esteban, que dice la Biblia que antes de predicar, los apóstoles dijeron: traed entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo en esta mañana? Y él también habló la palabra. Pero lo que provocó fue que sus oyentes crujieran los dientes de odio. Tanto fue así que lo mataron. O sea, si usted está siguiendo esta mini introducción de lo que es un predicador, en qué se basa y para qué sirve la predicación, se dará cuenta que a mí no me interesa, y mucho menos a Dios, los que están muy adornados. No me importa si en lugar de caer diga, o que haya, diga haiga. No me importa que diga se escuende. No me interesa que tenga furcios o falta de ortografía. Me interesa que cuando usted abra la boca, el corazón de aquellos que están oyendo, aleluya, no pase desapercibido. Que pueda, por la gracia y misericordia de Dios, hoy estando aquí presente, muchos compungidos de corazón. Pero si se te enojan, si te cierran las puertas, si te persiguen, no te dejes engañar por el diablo, porque el diablo no quiere que seas efectivo. El diablo no quiere que le diga la verdad a la gente, porque la verdad es lo único que nos hace libres. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Porque algunos, por creer que el efectista es el correcto y el adecuado, se desalientan. Hoy nadie dijo gloria a Dios. O como decía el hermano Andrés, ¿por qué hay tanto silencio? Sé que no es efectista, porque el efectista necesita la motivación del aplauso, necesita la motivación de la aprobación.
Necesita la motivación de que los vuelvan a llamar. A mí no me interesa que me vuelvan a llamar. A mí me interesa seguir a Cristo. Alabado sea Dios. Porque si estoy predicando, no es porque me llamó pastor, no es porque me llamó una institución, sino Cristo, el Cristo maravilloso que está aquí en este día. ¿Cuántos sienten su presencia? Volviendo entonces a este principio básico, tengo yo que resumir y sacar la conclusión de que el único testimonio que tengo que tener para saber si lo que predico está bien o mal, si es de Dios o no es de Dios, no es el resultado ni el efecto, sino de Dios, que es el que nos tiene que dar la palabra. Digo esto fundamental, porque si usted prestó atención, Isaías comienza presentando, aleluya, lo siguiente: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él no se atrevió a abrir la boca y decir, dijo Jehová, y Jehová no dijo nada, o dijo Jehová esto para ustedes, sin que antes no haya tenido la revelación de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen revelación de Dios? No estoy diciendo nada místico ni nada extraño. ¿Sabe cómo se llama? Porque Apocalipsis viene del griego y nosotros lo hemos castellanizado como título Apocalipsis. En realidad, Apocalipsis, ¿sabe qué significa en el manuscrito original traducido a nuestro idioma? Revelaciones. O sea, yo no estoy diciendo que usted va a predicar a partir del advenimiento o manifestación o visión que usted haya tenido de un ángel. No va a ser que usted va a predicar porque, bueno, se golpeó el pie o comió un guiso bien pesado por la noche, tuvo un sueño y luego allí tiene de dónde predicar. Sino aquellos que quieren ser predicadores, aquellos que son predicadores. ¿Cuántos predicadores hay? A ver, levante su mano en este día. Levante su mano si se atreve, porque estamos en la presencia del Señor. Antes de predicar, tiene que venir el Espíritu de Dios sobre mí y darnos revelación. Y cuando me refiero a la revelación, lo que usted y yo vamos a decir tiene que estar conforme a lo que aquí está revelado. ¡Oh, Santo de Jesús de la gloria! Hay tanto trasnochado, hay tantas fuentes, hay tantos lugares donde se dicen tantas cosas. Por eso le leía el versículo 13 en adelante de 2 de Timoteo 4, porque estamos en este tiempo donde la gente tiene comezón de oír. ¿Sabe qué significa? Es un modismo hebraico. Ya que es casi un estudio bíblico, tengo la facultad de poder enseñarle esto. ¿Qué significa? A ver, quizá usted lo sabe. ¿Qué es el comezón de oír? Es un modismo hebraico. Se lo voy a enseñar. Amén. A ver, aquellos que nos molesta la cera en los oídos. Yo me meto lapicera, los ganchos del pelo de mi esposa. Después tengo que ir al médico, me tienen que dar penicilina porque se me hace una infección así y se me pasa al otro oído. No doy más. Hasta 35 millones me dieron de penicilina una vez. Pero ¿qué pasa cuando
Te molesta la cera y resequedad. ¿Qué haces? Metes el dedito, ¿no? ¿Qué sucede? Presta atención. No lo puedo hacer porque tengo la mano izquierda ocupada. Pero haga la prueba. Póngase los dos deditos, uno en cada oído, en cada oreja. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que usted me va a escuchar a mí mucho más bajo. Pero si presta atención, va a oír su latido del corazón. Va a oír el torrente sanguíneo. Y en este tiempo no hay gente que quiera oír lo que Dios quiere decir, sino que hay gente que quiere oír lo que su corazón quiere oír. Y sabe que en el corazón proceden todas las cosas: la fornicación, el adulterio, los hurtos, la maledicencia. Porque hoy están esos predicadores que saben que los espectadores no quieren escuchar algo distinto, lo que su corazón pecador está acostumbrado. Pero ¿sabe qué? Yo creo lo que dice la Biblia, que el oír porque viene. Porque lo decimos incompleto el versículo. Siempre decimos, esto lo charlábamos el otro día con mi suegra. Siempre los predicadores apurados decimos, la fe viene por el oír la palabra. Pero no es así totalmente cierto. El oír viene por la palabra. El oír por la palabra produce fe. O sea, usted puede decirle al pecador lo que quiere oír, pero el pecador va a salir entretenido, pero su vida va a seguir siendo la misma. Pero el predicador vuelve a preguntar, no yo, el Espíritu Santo que está aquí en esta mañana. ¿Cuántos predicadores hay? No hables lo que el corazón del hombre quiere oír, sino lo que el corazón de Dios nos quiere decir. Ese es el modismo hebraico, tendrán comezón de oír. ¿Veo que es bueno el estudio bíblico? Digo estas cosas no porque estamos en víspera de una campaña y quiero presionarlo al siervo, porque el siervo no se va a presionar. Si no tuviésemos confianza de que es un siervo, ni siquiera haríamos una campaña. Pero sí hay muchos que se están formando aquí en este lugar, a través de las redes sociales. Incluso algunos que nos estamos oxidando, que parecemos más profeta viejo que aquel joven profeta que fue a censurar a Jeroboam. Alabado sea Dios. ¿Y sabe qué? Por ser viejos y oxidados, y algunos por ser demasiado nuevos y no tener paciencia ni experiencia en las cosas de Dios, tenemos la tentación de amoldarnos o amoldar el mensaje al corazón de los oyentes. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu le está hablando al pueblo en esta mañana? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quizás no sea esto para gritar gloria a Dios, quizás no sea para reconfortarnos en un día domingo, pero vuelvo a repetir, no vine a servir a los hombres ni a entretenerlo a usted, vine a obedecer lo que el Señor me mandó a decir en este día. Segundo, para cerrar con la parte gramatical de la palabra predicación, deriva de dos palabras. Una en hebreo, que a algunos se le abrió el entendimiento, le hizo ¡puf! El día viernes, pero hoy la vamos a enfatizar un poco más.
La palabra del hebreo que se traduce en castellano como predicar. O sea, ¿qué dice aquí el verso 1? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová y me ha enviado ¿a qué? ¿A qué? Díganlo en voz alta. ¿Nos ha enviado a qué? A predicar buenas nuevas. Como era un mensaje, no lo desarrollé plenamente. Pero a veces en nuestro idioma castellano hay ciertos impedimentos para la traducción correcta del manuscrito original de la Biblia. Nosotros la frase predicar buenas nuevas es una frase de 3 palabras. En el manuscrito original es una sola palabra. Nosotros en castellano necesitamos de 3 para explicar una del hebreo. Y predicar buenas nuevas en hebreo viene de la palabra basar. No voy a usar el pizarrón, no hace falta. Y la palabra basar en hebreo significa propiamente estar fresco, lleno de alegría para poder anunciar su palabra. Hablábamos muy por arriba, solo hablando del carácter, solo hablando del sentimiento, la emoción que expresamos con nuestras palabras cuando estamos predicando en este púlpito. Pero haciendo mención, recordando y dando un poco más allá, vuelve a preguntar al Señor cuando estás en este púlpito, ¿para qué lo aprovechas? ¿Para qué aprovecha el púlpito? Yo que soy observador, porque es mi responsabilidad como pastor observar la grey de Dios. Le doy un ejemplo. 2 cosas observé del hermano Misael y su familia. Lo motivó estar detrás de este púlpito, su agradecimiento y también porque es mimoso, amén, de que cumple años hoy. No está mal. Pero también sé que tiene la otra motivación, porque si no, Dios no hubiese respaldado. Porque cada vez que Dios respalda, óigalo bien, aquellos que quieren pasar detrás de este púlpito, que ellos tenían deseo de adorar y glorificar a Dios. O sea, hay distintas motivaciones que provocarán diferentes resultados. Muchos usan este púlpito con sed de venganza. Muchos usan este púlpito porque son unos reverendos cobardes. Porque si yo tengo algo contra Brian, ¿qué dice la palabra? Hacemos todo al revés y está lleno de estos miserables que están profanando este lugar santo que Dios nos proveyó para hablar a este bendito pueblo redimido por la sangre del Cordero de Dios. Que si yo tengo algo contra Brian, antes de presentar mi ofrenda al altar, ve y arregla con él. No vaya a ser que él se me adelante y sea yo el que tenga que ir a la cárcel. No estoy buscando quién es el culpable. Lo que estoy enfatizando y hacerle entender que aquí arriba no se puede decir cualquier cosa. Porque como no nos da la cara, o tenemos miedo a la actitud,
al resultado de lo que nos diga nuestro hermano cuando nosotros nos despachamos, nos escudamos en el púlpito. Una vez me dijo un siervo de Dios, me contó su testimonio. Él vive a media cuadra de la iglesia donde se congregaba. Y si alguien se siente por aludido, lo lamento, pero el Espíritu de Dios me está exhortando a decirlo. Así que si le molesta el que nos está viendo, bueno, cambie de Facebook, porque el Dios quiere hablar. Él vive a media cuadra de la congregación donde se congregaba. ¿Y sabe qué? Por ser un carretilla, se quedaba. Y cuando el viento era favorable, cuando los pájaros cantaban por la mañana, bueno, gloria a Dios, apareció el hermano en la iglesia. ¿Sabe qué hacía el pastor o los predicadores? Decían lo siguiente arriba del púlpito. Pensar que hay gente que vive a media cuadra de la iglesia y no se congrega. Y hasta son bíblicos. No dejad de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo le pregunto a usted, ¿lo que dijo está mal? Mire que es un estudio bíblico y puedo interrumpir mi oratoria para cuestionarle y preguntarle a usted. ¿Está mal lo que dijo? Hermano Andrés, ¿está mal? ¿Es correcto o no? El problema es cómo lo dijo. El problema, ¿por qué lo dijo? El problema es que no es un predicador, es un cobarde que usa el púlpito para golpear, para herir, para lastimar, cuando nosotros tenemos que predicar la buena nueva, basar en hebreo, que es estar fresco, lleno de alegría. ¿O te motiva el odio? No lo puedo ver más este petizo. Me molesta, no los quiero los policías. Encima tengo 2. Les voy a dar, les voy a sacudir. Vos te sujetás a autoridad. Acá también tenés que sujetarte. Pero no lo digo con la motivación de criarlos y enseñarles la verdad. Lo digo bajo mi resentimiento, bajo sentimientos negativos. Y yo quiero decirle algo que se olvidan muchos predicadores, pero quiero que usted hoy sea un predicador puro, sin ninguna porquería externa, ni nada que lo esté manipulando en su corazón para hablar pavadas que lastimen detrás de este púlpito. Yo debo de tener alegría en mi corazón. Me debe de motivar el gozo. Uno dirá, ¿pero qué? ¿Con matar y destruir? No, hermano. ¿Sabe por qué a veces somos duros los predicadores? ¿Sabe por qué Jesús dijo: generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cree que había en Jesús el regodeo carnal, el saborear la sangre entre los dientes? Ya los estoy por matar. Sino que justamente el oír viene ¿por qué? Dígalo. El oír viene ¿por qué? Y la palabra viene, gloria a Dios, con ella acompañada de la fe. Si decimos cosas fuertes,
bajo esta motivación espiritual, porque esto es espiritual, porque no vamos a predicar, aleluya, enajenado ni contaminado. Vamos a predicar cuando el Espíritu de Dios venga sobre mí. ¿Cuántos quieren que en este día el Espíritu de Dios los esté llenando? Los esté llenando. Alabado sea Cristo. Lo van a decir con el gozo de saber que la palabra, aunque sea dura, va a ser la herramienta, porque ¿cuántos creen que aquí está presente el Espíritu Santo? ¿Cuántos lo están sintiendo? ¿Cuántos lo están sintiendo? Y el Espíritu de Dios está aquí, en este lugar. ¿Sabe qué? Aunque sea dura la palabra, y la herramienta del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: no hablará de lo suyo, sino de lo que ha oído. Y si oye el Espíritu Santo, y hoy se pone la palabra, si hoy expone 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 la palabra. El Espíritu de Dios tendrá esas armas para convencer a nosotros de pecado. Entonces hay alegría en el predicador, porque para algunos podrá doler, pero a mí me llena de gozo porque me hace libre. ¿Cuántos quieren ser libres en este día? ¡Alabado sea Dios! Como es un estudio, puedo abrir apéndices. Un apéndice es un paréntesis al estudio y luego vuelvo a retomar. Si bien es la predicación lo que estamos hablando, en medio nuestro hay gente que profetiza. Hay gente que habla en nombre del Señor. Y por ignorar este principio bíblico, el diablo los manipula. Les dice: Señor, es duro esto. Señor, es duro. Yo sé que puede llegar a sonar duro, pero ¿sabes qué? Si lo miras desde el punto de vista, la palabra va a estar fresco, lleno de alegría para poder anunciar su palabra. Te vas a dar cuenta que aunque pareciera duro, la palabra nunca deja de ser medicina. Así que si te da un mensaje, no te retraigas. Decilo sabiendo que no vuelve a Dios vacía. Vuelve con el fruto por la cual Él la ha enviado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en este día? Oh, Shamakanai, aquí. Santo eres Jesús de la gloria. 40 minutos ya va de estudio. Esto lo va a demandar un par de domingos más. O sábado quizá, antes del estudio de nuestro hermano. Pero quiero que usted entienda lo siguiente. En hebreo se cumplió porque el Espíritu de Jehová vino sobre Isaías. O sea, no es una motivación que yo se la puedo enseñar. No es algo que usted tiene que atarse en la punta del dedo como hacían los dibujitos animados, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Para recordar algo se ataban un hilito, hacían un moño en un dedo. Bueno, yo no me grabo más porque si me grabo me olvido después oír mi grabación. Anoto, amén, porque cada vez que voy en un pensamiento, uy, mirá lo que tenía que hacer, menos mal que lo leí. Esto no es algo que yo se lo digo a usted, aunque lo estoy diciendo, ¿no? Valga la redundancia. Sino es algo que se provoca por nuestra comunión
y advenimiento del Espíritu Santo. Por eso yo hago tanto énfasis y voy a leerlo, porque quizás es lo último que falta para que algún predicador que tenemos aquí se digne una vez por todas de buscar con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón el ser bautizado por el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6. ¿Le interesa lo que estamos hablando o lo aburro, hermano? Es un domingo fuera de lo normal. Amén, gloria a Dios. Hoy iba a hablar sobre quién es tu padre. Ese era el mensaje. Lo dejamos para otra oportunidad. Igual es un mensaje largo, un mensaje de varios domingos. Amén, gloria al Señor. Pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Leo el verso 6 porque aquí desnuda completamente lo que motivaba y lo que había en el corazón de los discípulos en ese tiempo. Presta atención. Use las palabras que le dije recién. El verso 6 desnuda, pone en manifiesto lo que pensaban y lo que motivaba a los discípulos en ese tiempo. Dice así la Biblia. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y ellos seguían pensando. Miren que estuvieron 3 años y medio con Jesús, A Juan el Bautista vaya y pase, ¿no? Juan el Bautista al principio del ministerio de Jesús fue decapitado por Herodes. Pero Juan el Bautista, cuando se presentó y comenzó a predicar, alabado sea Cristo, porque era el que Dios había designado para preparar el camino del Señor, aleluya, en él había un pensamiento que recorría a todo Israel. Porque vuelvo a repetir, si usted presta atención a lo que estamos enseñando, va a recordar este principio que le dije al principio, valga la redundancia. Nosotros no tenemos que hablar conforme al corazón de las personas. Tenemos que hablar conforme al corazón de Dios. Porque el corazón de Israel estaba pasando por una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Estaban siendo sojuzgados por un imperio sanguinario que duró más de 1500 años, como lo fue el imperio romano. Entonces ellos, ¿sabe qué? Confiaban en la palabra. Usted dirá, ¿pero qué tiene de malo eso? No tiene absolutamente nada de malo confiar en la palabra, pero no de manera parcial, sino total. Digo una manera parcial y sígame y présteme atención. Es porque ellos, como le sucedió a Juan el Bautista, estaban esperando al Mesías libertador. Estaban esperando el Mesías, que después lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, que su homónimo Juan, el apóstol, se encargó de escribir, habiendo sido revelado por el Espíritu Santo, el que vendría, alabado sea Dios, no con relación con el pecado, sino a juzgar. Ellos estaban esperando el restablecimiento del reino. Para los que son teólogos, esos discípulos junto con Juan estaban viviendo los finales días de la dispensación de la ley, pero estaban anhelando el principio de la siguiente,
de la posterior dispensación del reino de Cristo, donde Jesús vendrá por segunda vez y establecerá aquí en la tierra su reinado. Alabado sea Jesús, y 1000 años reinaremos con Él. Porque era la esperanza que ellos tenían, no de una vida eterna, sino de solucionar su problema puntual. Predicador, en este día no estamos para solucionar los problemas puntuales de la gente. Estamos para presentar a Cristo la solución. Alabado sea Cristo. Porque si no, va a suceder lo que le pasó a Juan. Lo que aquí preguntaron los discípulos. Juan mandó a decir: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Porque él creía que venía con el caballo blanco, con la espada desenvainada. Él no se acordó de que este iba a entrar con un pollino de asna. Él no se acordó que era el Mesías del libro de Isaías 53. Alabado sea Dios, desfigurado tal que no se halló parecer en él. Pero bendito sea que el pecado de todos nosotros, tu paz y la mía, que hoy disfrutamos todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, fueron cargadas sobre él. Estos no tenían todavía la unción del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿pero qué? ¿No tenían el Espíritu Santo? Sí, tenían el Espíritu Santo. Me imagino que no tendré que hacer énfasis en la regeneración espiritual, ¿no? Porque Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. ¿Que el hombre otra vez tiene que entrar en el vientre de su madre? No. Del Espíritu tiene que nacer. Amén, gloria al nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que el espiritual discierne todas las cosas. Amén. Y hay cosas que se disciernen espiritualmente, y estos son las cosas de Dios. Amén. Estos habían nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando Jesús resucitó y se presentó a ellos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? A ver si alguno se acuerda. San Juan. ¿Cómo? Sopló, gloria a Dios, menos mal, siempre nos salva las papas nuestra hermana Milagros. Sobró sobre sus discípulos, y ¿qué dijo? Recibid el Espíritu Santo. O sea, ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero pasaron 50 días, amén, gloria al nombre del Señor, alabado sea Cristo, y se subieron a un aposento, aleluya, y comenzaron a orar. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquellos que fueron a la escuela, ¿cuánta gente fue a la escuela? Fue a la primaria, por lo menos. Los verbos se conjugan en 3 tiempos. Amén. Pasado, presente y futuro, ¿o no? Cuando habla recibir, ¿en qué tiempo verbal se está conjugando el verbo? Presente. ¿Sí? Gloria al Señor. Quiere decir que Jesús, ¿qué hizo en ese momento? Les dio el Espíritu Santo. Pero después aquí, ¿qué dice? Recibiréis. Este verbo recibir, ¿en qué tiempo verbal aquí se está conjugando? ¿En qué tiempo? Dígalo en voz alta. ¿En qué tiempo? Entonces, ¿Jesús se contradijo? ¿O eran 2 causantes distintas del Espíritu Santo? Eran 2 causantes distintas. Porque para ser hijo de Dios debemos nacer de nuevo. Pero para poder ser testigo en Samaria,
Judea y hasta lo último de la tierra, para no confundirnos, como dice el verso 6, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, siempre mirando nuestra necesidad, siempre mirando nuestro propio ombligo, siempre mirando lo que la gente necesita hoy. Pero Dios no quiere que seas un predicador puntual. Dios quiere llenarte, Dios quiere ungirte para que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Qué oportuno fue, pastor, pero qué inoportuno fue el Espíritu Santo, que te avisa antes, que te advierte, que te rescata. Hoy hay muchos palabreros, pero ¿cuántos predicadores? La última palabra. Y quiero orar porque no quiero abusar de su confianza. Con esto cierro la parte gramatical. En otra oportunidad, cuando retomemos este estudio, vamos a ir a la parte humana y espiritual del predicador. Y cerraremos con el contenido del mensaje. ¿Le interesa este estudio? Vamos a cerrar la parte gramatical con el griego. La palabra griega, que volviendo allí a 2 de Timoteo, capítulo 4, léalo, en el verso 2, dice que prediques la palabra. Es interesante lo que gramaticalmente aquí se nos revela, ya que la palabra griega traducida como prediques es la palabra keruso, que significa el que proclama en público. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto se le está abriendo el entendimiento en esta mañana? Porque no cualquiera se le puede decir predicador. Hay gente que habla en un círculo cerrado. Hay gente que solo habla con la familia. Hay gente que solo bajo un ámbito cuidado. Yo les llamo predicadores de invernadero. Pero ¿sabe qué? Acá tengo dos prospectos de predicadores. No quiero que vivan en un invernadero. Allá afuera les está esperando. Allá afuera hay muchos oídos que aunque algunos tengan comezón, van a oír por la palabra. Porque el principio del predicador es la palabra, y cuando hables la palabra, esos oídos se van a destapar. Alabado sea Dios. Porque qué fácil, ¿no, Andrés? Hablar del pelo, aro y pantalón cuando es una iglesia conservadora. Qué fácil. Oh, algunos parecen puertas pintadas. El espíritu de Jezabel. Lo decimos en una iglesia conservadora. Pero si el Señor te lleva allá afuera, Misael y Brian, si el Señor te envía a los apóstatas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mentir el mensaje? ¿Vas a hablar conforme al corazón de ellos? ¿O sos un proclamador público? No importa dónde estemos, no importa quién esté delante nuestro, yo voy a anunciar la verdad que me hace libre.
¿Cuánto lo creen? Dicen amén. Póngase de pie, por favor, en este día. Santo de Jesús de la gloria. Yo sé que fue un domingo fuera de lo habitual. Perdón por la visita quizás, si no dijimos algo que quizás esté tan acostumbrada. No están aquellos tampoco que están aquí contigo, tampoco están acostumbrados. Que un domingo tengamos, diría, casi un estudio bíblico. Pero ¿sabe qué? Nosotros no hacemos conforme a la necesidad puntual, porque si no estaría predicando como aquellos que se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, hablarle lo que la gente tiene que querer oír porque tienen comezón, sino que hablamos y hacemos lo que el Espíritu de Dios nos dice. Porque deseo en mi corazón, porque siempre el predicador proyecta para mañana. Una vez enseñando en el seminario, hace muchos años atrás, hace 21 años atrás, una de mis primeras clases en un seminario, estaba hablando sobre la fe. Y en el momento se me ocurrió, porque el Espíritu de Dios es el que nos da palabra y la inspiración, un ejemplo de la fe, y que esa debemos de tener nosotros. Y me hablaba el Espíritu Santo. Era evangelista en aquel tiempo, hace 21 años atrás. Como pastor, le digo a mis consiervos, como formadores de obreros, ¿sabe lo que me habló el Espíritu de Dios sobre la fe? Que nosotros tenemos que tener fe como la tiene Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías aún era un embrión, estaba en el vientre de su madre, y Dios lo vio, no como ese embrión, porque Él le dijo así: desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Estimados consiervos, no soy yo, es el Espíritu Santo. Si los miramos hoy, los queremos matar. Si los miramos hoy, les queremos jalar la oreja, pegarle un cachetazo para que reaccionen. Pibe, date cuenta, no seas carnal. Pero el Espíritu de Dios me está hablando primeramente a mí y a mis consiervos. Miremos como mira Dios, porque cuando miramos como mira Dios, le vamos a quitar la excusa. Señor, soy un niño, pero nosotros tenemos alegría. Somos predicadores de las buenas nuevas. No digas soy un niño, porque para todo lo que yo te envié irás y hablarás de mi parte. Levante su mano, adore, alabe al que vive, al que reina, al que está aquí. Yo me siento privilegiado. ¿Sabe por qué? Porque soy parte, aleluya, de ese granito de arena
que estará pavimentando el camino de esta última generación de predicadores, predicadores de las buenas nuevas, predicadores de la verdad, predicadores que le digan al mundo: Cristo viene, los juicios se acercan, pero ¿sabes qué? Hay perdón para los que se arrepienten, hay restauración para los que se vienen a Cristo, el Hijo de Dios. No me pone triste ni amargado de que yo no soy esa última generación. No me da envidia ni resentimiento de que habrán predicadores 1000 veces mejor que yo, de que estos chicos tendrán más unción, más poder, porque ¿sabe qué? Que con alegría estoy diciendo: se acercó el año agradable de Jehová. Para los que le quedaron picando lo que dije al principio, de por qué leí el versículo 3 de Isaías, fue el siguiente, el versículo 2. Cuando me entregué a Jesucristo, el Señor, yo tuve un sueño que me encontraba en medio del desierto, atado y aprisionado por un ejército romano. En ese momento observo desde el cielo que comenzó a correrse como una nube, aleluya, como una cortina, alabado sea Dios, y del cielo caía como un agua transparente, que cuando vino sobre mí hizo una explosión y solo quedaron despojos de lo que me aprisionaba, de lo que me tenía ahí subyugado, sujeto. Y en ese momento, ¿sabe qué? Desde el mismo cielo que descendió esa agua, comenzó a descender una trompeta de plata forjada a martillo, alabado sea Dios, que cuando la tomé por mis manos, en lugar de hacerla sonar, oh gloria a Dios, como nuestro hermano, comencé yo a hablar a través de ella. Y parafraseando este versículo 2 de Isaías 61, yo nunca había leído la Biblia. Así hablaba yo a través de esa trompeta. Ha llegado el año agradable de Jehová. El tiempo de proclamar las buenas nuevas. El tiempo que bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Hoy me siento con alegría y privilegiado en mi corazón de que hay un sentimiento genuino. Gracias, Señor, por mis pichones. Gracias, Señor. Gracias por toda aquella jovencita, jovencito que tú quieres levantar, pero no se sienta discriminado. Hay mucho Josué. Hay muchos Caleb, hay mucha Judith, Oshakai Karabakaya, hay mucha Ruth, que sin importar la edad, sin importar la escala social, sin importar el momento en que en su vida se encuentren, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Porque vas a ser una predicadora del Evangelio. Satanás pidió para zarandearte, pero confías que el Señor ha orado por ti, para que no falte tu fe, para que no falte tu fe. Levanta su mano, el Espíritu de Dios está ministrando. Ay, Shakabaki Asaya. ¡Oh, Shabakanda la Bacaya! Con el temor debido, quiero hacer la invitación
Ya los siervos de Dios están aquí adelante. Quiero orar por cada hermano y hermana de la congregación. Quiero que pase al altar de Dios. Quiero que cada uno de nosotros estemos orando, estemos clamando, estemos buscando el rostro del Señor. Porque aquí está alguien más grande que el apóstol Pablo. Él le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios Padre, que juzgará a los vivos y a los muertos, y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques. ¡Cuántos proclamadores! ¡Cuántos atalayas hoy están aquí en este lugar! Ya pase al altar de Dios. Vamos a orar juntos en la presencia del Señor. No importa el ministerio, no importa la labor, no importa que seas músico de la iglesia. Todos en un momento u otro tendrán la oportunidad para predicar, tendrán la oportunidad para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay más vidas que de pasar aquí al altar. Porque quiero que te des cuenta que eres un privilegiado. Eres una privilegiada. Porque estás viviendo el último tiempo que la humanidad le resta. Y el Señor te ha elegido desde el vientre de tu madre para que seas su predicador de las buenas nuevas. Alabado sea Dios. Aleluya. Milagro, deja ese órgano, pasa al altar. Vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Vamos a buscar el rostro de Dios. Allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a comenzar a orar en la presencia del Señor. Hermano diácono, por favor, guíanos una ferviente y poderosa oración al Señor.